la conciencia y el cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. Buenas tardes a todos desde la conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. Vamos a leer lo que Gagliardo coloca en la tapa del libro Alimentación Evolutiva, Cooperación entre Reinos mediante la ingesta de alimentos. La sutilización del planeta, incluyendo la humanidad misma y los reinos infrahumanos, necesita de la recuperación alimenticia ceremonial. La actual transición planetaria ofrece, para quienes buscan fusionar su conciencia con la realidad cósmica, elevadas posibilidades para desenvolver ese ensayo. Existen seres abiertos a la recuperación universal. Trabajan en sentido evolutivo. Para ellos, el acto de alimentarse es una transmutadora forma de vivificar la vida planetaria toda. La presente obra no brinda recetario alguno, aunque nos remite a determinados alimentos adecuados para estos ciclos y tiempos. Con simplicidad, busca ofrecer la vivencia de quienes, abiertos a la esencia presente en su interior, trascendieron una forma primitiva y egoísta de alimentación. Y leemos también una de las dos frases de la contratapa. Si pensamiento, sentimiento y acción a partir de nuestra concientización de la realidad interior y búsqueda de unificación con la vida cósmica, deben confirmar nuestra aspiración a lo superior, ello debe encontrar reflejo en nuestra manera de alimentarnos. Repetimos entonces, esto corresponde a frente y dorso del libro de Daniel Gagliardo, Alimentación Evolutiva, Cooperación entre Reinos mediante la ingesta de alimentos. Sabemos que hay grupos veganos que nos escuchan, así que acá tienen para profundizar no solo el programa de hoy, sino también este libro. Después acá nuestra compañera de tarea va a dar la posibilidad de dónde conseguir estos libros, ¿no es cierto? Ya sea en digital o papel. Repetimos, Alimentación Evolutiva, Cooperación entre Reinos mediante la ingesta de alimentos. Presentamos el programa, entonces, conduce Nakey Urak y quien les habla, Guamaitlán, en la operación técnica, Wianak. La conciencia y el cosmos, todos los lunes y viernes de 15 a 16 horas, por el Facebook del programa de la conciencia y el cosmos, la página de UXIM, www.uxim.org.ar. El contacto telefónico del programa es
3548-409936. En estos encuentros pasamos extractos de estudios de Cosmosofía, grabados en vivo en distintos países y ciudades a cargo de Daniel Gagliardo, así como también lecturas y reflexiones sobre el material Luxim, Centro de Servicio Planetario. Vamos a presentar el tema de hoy, que hace concordancia con lo que leímos recién, porque justamente se llama Alimentación Evolutiva, Alimentación Actualizada. Este es el cuarto de los 5 programas que pudimos armar del estudio que Gagliardo diera el 20 de enero del 2019 en Capilla del Monte, Córdoba, Argentina. Y este primer bloque lo titulamos Alimentar al planeta todo. Gagliardo dice, vamos a trabajar con el tema de alimentación. Va a hablar sobre veganismo y sobre ser vegano. Escuchamos Alimentar al planeta todo. Vamos a trabajar con el tema de alimentación. Se llama alimentación evolutiva a un tipo de alimentación que desde la óptica cósmica, desde la óptica espiritual, desde la óptica de las leyes planetarias, de las leyes internas planetarias, alimenta todo el planeta. Quiere decir, la alimentación evolutiva no es una alimentación egoísta, sino que alimenta la estructura toda de la energía planetaria. La alimentación evolutiva, la alimentación que no se basa en sacrificios, en dolor de animales, es una alimentación que, lejos de vampirizar el planeta, lo alimenta. Quiere decir, si el gesto o la acción de alimentarnos no puede elevar la vida planetaria, no puede alimentar el patrón energético planetario, entonces es una alimentación retrógrada. Fundamentalmente se llama alimentación evolutiva aquella, insistimos, donde el reino animal no es utilizado como alimento. Pero hace falta, en términos alimenticios, para que la palabra evolutiva pueda entenderse, que el reino vegetal sea tenido en cuenta de un modo en particular. Por un lado, no infringir dolor a los animales y por otro lado, comprender las necesidades evolutivas de los vegetales. En el reino vegetal existen especies que no pueden seguir su trayectoria evolutiva si no son ingeridas por el reino humano. Pero aún más, si no son ingeridas por seres humanos que tengan verdadera conciencia espiritual y que tengan a través de esa conciencia espiritual la capacidad de comprender las necesidades de los vegetales. La mayoría de los veganos, casi la totalidad, salvo una pequeña minoría, creen que con no consumir productos animales y no consumir subproductos como el cuero y otras cosas, están cumpliendo con el propósito evolutivo. En gran parte, en gran medida, sí. Pero faltan más veganos que tengan conciencia de las necesidades del reino vegetal. ¿Y a qué nos referimos puntualmente? A que nosotros, aquellos que somos veganos, no tenemos que recurrir a los vegetales simplemente por no comer animales, sino que tenemos que recurrir a los vegetales porque somos sus iniciadores, somos sus colaboradores evolutivos. Cuando un vegetal que vibratoriamente está habilitado, evolutivamente está habilitado para formar parte de la alimentación humana, al momento de ingerir ese vegetal, nosotros tenemos que abrirle la puerta como si fuéramos un templo. El vegetal tiene que ingresar en nuestra conciencia, como quien ingresa a un templo. No importa, no sirve en términos evolutivos que comamos los vegetales indiferentemente, que comamos los vegetales como solemos decir, como leones vegetarianos, como lobos vegetarianos. Necesitamos ver en el vegetal precisamente su necesidad evolutiva,
entonces ofrecerle la ceremonia de la alimentación como el camino a contactar un patrón vibratorio a ese vegetal que de otro modo sería inaccesible para él. Nos decía recién Gagliardo en este primer bloque que habíamos titulado Alimentar al planeta todo. Se llama alimentación evolutiva a un tipo de alimentación que desde la óptica de las leyes internas alimenta a todo el planeta, donde los animales no son utilizados como alimento y comprendiendo las necesidades evolutivas de los vegetales, donde existen especies que no pueden seguir su trayectoria evolutiva si no son ingeridas por seres humanos que tengan verdadera conciencia espiritual. Tienen que ingresar a nuestra conciencia ofreciendo la ceremonia de la alimentación, el camino a contactar un patrón vibratorio superior. Somos sus iniciadores. Por eso decimos alimentación evolutiva, alimentación actualizada. Eso no se había hablado nunca antes. Se trataba de hacer el veganismo o el vegetarianismo, pero así a nivel, no decimos masivo, porque esto no es masivo, pero a nivel consciente,
no se hablaba de eso. Con solo no matar animales no era poco. No era poco, No era poco. Pero ahora tenemos que tomar conciencia que los animales, porque inclusive hay muchos veganismos que comen vegetales porque no les queda otra. Y le dan un tratamiento no tan elevado. Y ahora hay que tratar a cada vegetal como un ser, con su experiencia, y darle el tratamiento justo, ¿no? En conciencia de que eso necesita tener una iniciación a través de nosotros. Entonces, es una forma diferente de ver el veganismo, de qué es ser vegano, ¿no es cierto? No es solamente no comer animales, sino comprender que entrar a nuestra aura, ¿no es cierto?, a nuestro organismo, y más aún siendo un ser con una ampliación de conciencia, ese vegetal está siendo iniciado. Es decir, hay vegetales que necesitan de eso porque son alimento del humano. Lo mismo pasa cuando son vegetales que son alimento para el reino animal, con una gran diferencia, pero también existe eso, ¿no es cierto? El animal que consume ese vegetal no es que tenga conciencia de lo que está haciendo, pero el proceso se va dando igual. Bueno, vamos a dar avisos. Grupos de trabajo interno. Los grupos de trabajo interno de UCSIM en Argentina, estamos en Capilla del Monte, Córdoba, Villa Giardino, también Córdoba, en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires y también en el Gran Buenos Aires, por el oeste y por el sur. Buenos Aires también, pero en la provincia, en la ciudad de Los Cardales, Mar del Plata y Bahía Blanca. En otras provincias, Chaco, en Resistencia, en Entre Ríos, Concordia, Santa Fe, Casilda, Santa Fe, Rosario y Santa Fe, Capital, Santa Fe. En otros países, por ahora, en Uruguay, Montevideo y Ciudad de la Costa. En Europa tenemos en Bulgaria 4 grupos y en Portugal 5 grupos que se mantienen cohesionados, todos estos grupos, en la medida que su gobierno, sus pautas a través de lo que es el control de la pandemia y la cuarentena y demás, van ofreciendo. Algunos están con distintas fases. Bueno, cada grupo adopta y acepta lo que cada gobierno exige de sus ciudadanos y así se van reuniendo. Puede ser que algunos ya lo estén haciendo en forma física, pero todos lo están haciendo, sino en forma cibernética, a través de internet, pautando días y horarios y formatos de conexión, o días y horarios y en sus espacios, cada uno, sin una conexión de internet. Y nada más, Nakayurak. Bueno, presentamos este segundo bloque del tema central de cual hablábamos hoy, alimentación evolutiva, alimentación actualizada. Este segundo bloque está titulado Recibir en nuestra conciencia seres en evolución. También se tratarán los temas monocultivo y la destrucción planetaria. Daniel Gagliardo nos indica que todos los alimentos que están habilitados para la alimentación humana, que son capaces de nutrir los cuerpos humanos, necesitan de esa conciencia ceremonial, lo que ignoran la mayoría de los veganos. Así que bueno, escuchamos Recibir en nuestra conciencia seres en evolución. Todos los alimentos que están habilitados para la alimentación humana, que son capaces de nutrir los cuerpos humanos, necesitan de esa conciencia ceremonial, de ese amor incondicional, de esa apertura de nuestro centro de conciencia para recibirlos como lo que son, seres en evolución. La mayoría de los veganos ignora que los vegetales que pueden ser ingeridos necesitan ese tratamiento elevado, ese tratamiento en conciencia, precisamente para ser preparados para futuras etapas evolutivas, donde la energía que en ese momento está presente en el reino vegetal va a pasar por ciclos y por etapas, va a llegar a etapas y a ciclos, donde va a ser transferida a otros reinos. Y ese paso por el aura del ser humano, expandido en conciencia, como un centro de iniciación para el vegetal, coloca un sello energético, lo habilita para poder con mayor economía
y de un modo más estable poder enfrentar esas futuras etapas, ciclos y ciclos y ciclos más adelante. Pero para el cosmos, el tiempo y el espacio son cosas relativas. Así falte muchísimo tiempo desde el plano del ego y la personalidad para que esos vegetales recibidos de aquella manera puedan realmente sacar un provecho de esa relación con el ser humano que los ve como seres en evolución y reconoce sus necesidades. Eso no quiere decir que el proceso no sea necesario y que no quede instalado en la esencia vegetal como un verdadero tesoro en la asistencia evolutiva. Entonces, el tema de la alimentación es tan simple como eso: dejar de alimentarnos egoístamente y saber que la alimentación es un modo de asistencia al planeta. A tal punto, la alimentación equivocada y errónea nos está dejando sin Amazonas, nos está dejando sin campos vírgenes. Estamos destruyendo todo a través de los monocultivos, de los agrotóxicos. Los agronegocios son la herramienta principal de las fuerzas disuasivas para destruir la condición vibratoria de la superficie terrestre. Cada vez que ustedes vean un grano de soja, están viendo la condena del planeta y están viendo el alimento con el cual millones de animales están siendo realmente engordados para luego ser asesinados de un modo patético, terrible. La soja está destruyendo el planeta. Nosotros somos cómplices de eso si no cambiamos el paradigma alimenticio. Tenemos que dejar de comer cadáveres porque estamos destruyendo la vida planetaria y estamos interfiriendo a todos y cada uno de los reinos y las partículas en evolución. Daniel nos explicaba que ese paso como alimento por el ser humano expandido en conciencia, como un centro de iniciación para el vegetal, coloca un sello energético que lo habilita para poder, con mayor economía y estabilidad, enfrentar futuras etapas y ciclos, donde la energía presente en ellos va a ser transferida a otros reinos. Tenemos que dejar de comer cadáveres, porque estamos destruyendo la vida planetaria e interfiriendo a todos los reinos y partículas en evolución. La soja está destruyendo el planeta y nosotros somos cómplices si no cambiamos el paradigma alimenticio. Acá nos dice que tenemos que ver la alimentación como una ceremonia, como una asistencia al planeta. Estamos hoy presentes en una situación planetaria donde muchas partes de los continentes se están incendiando, propiciando una futura producción de soja porque los queman para que haya campos para poder cosechar, cultivar soja. Esto es debido a la creciente alimentación caníbal y tenemos que ver la manera de cambiar. Es la única manera que tenemos nosotros como conciencia de asistir a ese cambio, de asistir a esos hermanos, a esas conciencias que están haciendo transitoriamente, como lo hicimos nosotros en nuestra trayectoria evolutiva, una experiencia en el reino vegetal. Es la única manera. Vamos a un silencio bajo formato musical. Cosmo Viajando, de Wionek.
literatura de Daniel Gagliardo en castellano, digital y en papel. Libros: Alimentación evolutiva, cooperación entre reinos mediante la ingesta de alimentos. Mensajeros del fuego, La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa. La hermandad de la luz, versículos de instrucción profética. Colección de cuadernos, La luz del peregrino. La entrega, pruebas, ley de purificación, ley de servicio. Cuadernillos, apuntes para el camino del 1 al 3 y cuadernos de letras del 1 al 5. Los podés adquirir en la página www.amazon. En papel, Editorial Luz del Valle. Para informes, entrar en consultas@luzdelvalle.com.ar y en Facebook por la tienda Luz del Valle Literatura, audios y videos para el nuevo ciclo. También en Mercado Libre lo puedes encontrar a Daniel Gagliardo. Se puede buscar por tema, por autor, por obra, por filosofía espiritual, espiritualidad o filosofía. Bloque número 3 de este tema central: alimentación evolutiva, alimentación actualizada. Este tema número 3, este bloque número 3 es continuación de los anteriores. Hoy todo el programa está dedicado a alimentación evolutiva, alimentación actualizada. Y este tercer bloque lo titulamos Alimentación y Espiritualidad. Interesante tema. Gagliardo continúa y dice: sabemos que para la mayoría de los espirituales este es un punto crítico, y lo va a explicar bien. También nos va a hablar sobre la alimentación en el ciclo anterior. El ciclo anterior fue antes de 1988. Para aquellos que nos escuchan por primera vez, bueno, ese es un avance. Aquellos que ya nos vienen siguiendo hace mucho saben que la energía del planeta cambió en el año 1988. Ya vamos a hablar más adelante. Y si no, busquen en YouTube, como decimos, hay mucho material. Entonces nos va a hablar sobre la alimentación en el ciclo anterior y la aceleración de la transición planetaria. Escuchamos alimentación y espiritualidad. Sabemos que para la mayoría de los espirituales este es un punto crítico. Cuando llegamos a este punto en muchas de las charlas, no es nada extraño que se empiecen a levantar las personas y se vayan, porque es fácil coincidir de un modo u otro con lo que dijimos hasta antes de tocar el tema de alimentación. Pero cuando nosotros utilizamos el término caníbal o comedor de cadáver o cementerio ambulante para alguien que se alimenta de trozos de cadáveres con cierta periodicidad, es fuerte. Incluso para los espirituales es fuerte, es terriblemente fuerte. Porque les pone un espejo que ellos no están buscando, aparentemente. Porque si la identidad de un ser involucra su alma, entonces lo está buscando. Porque el alma del ser lo está poniendo frente a ese espejo para ver si se sacude, para ver realmente si de un modo contundente entiende la importancia de todas sus decisiones y no de algunas. La alimentación es una decisión de gran repercusión espiritual. En el ciclo anterior, antes de 1988, porque en 1988 mudó la polaridad planetaria y comenzó otro ciclo, el ciclo femenino. En el ciclo anterior, parte de la enseñanza espiritual, en algunas etapas, decía que un ser espiritual no necesariamente tenía que ser vegetariano para evolucionar, y que la evolución no estaba en contradicción con esa elección alimenticia de comer cadáveres. Eso fue en el ciclo anterior, donde se supone que los seres gradualmente tenían que ir reviendo algunas cosas y sin presiones, particularmente llegar al momento donde empezar a renunciar, por ejemplo, a una alimentación que deteriora la vida planetaria, para gradualmente, si llegara el caso, llegar a experimentar la verdadera trascendencia, a partir de la renuncia, primero. Pero en la actualidad no es así. La transición planetaria es muy activa, se está acelerando. El día no tiene más 24 horas. Tenemos días que oscilan entre 16, 17, 18 horas.
según la percepción de aquellos que más claramente están captando, están recepcionando aspectos que para la mayoría pasan desapercibidos. En ese contexto, nosotros tenemos que ejecutar algunas cuestiones urgentemente. Estos son tiempos de urgencia. La situación planetaria exige que a pesar de lo poco o mucho que quedara por delante para que se cierre la transición planetaria y comience el período de evacuación y rescate, cada uno de nosotros pueda dar del modo más aproximado, con la medida que su alma tiene prevista para esta etapa. Y son cientos de millones, miles de millones de seres que están en el camino de la búsqueda interna, que tienen esa piedra en el zapato de no poder ser coherentes entre aquello que ingieren y lo que dicen querer hacer por la vida planetaria. Cada vez que comemos un trozo de cadáver, estamos confirmando el sistema caníbal, destructor, perverso, indiferente, que llevó este planeta a las condiciones en las que se encuentra. En este tercer bloque, que era a continuación de los anteriores y que habíamos titulado Alimentación y Espiritualidad, Gagliardo nos decía: la alimentación es una gran decisión de gran repercusión espiritual. La situación planetaria exige que, a pesar de lo poco o mucho que quedara por delante para que se cierre la transición planetaria y comience el período de evacuación y rescate, cada uno de nosotros pueda dar con la medida que su alma tiene prevista para esta etapa. Y son miles de millones los seres que no pueden ser coherentes entre lo que ingieren y lo que dicen querer hacer por el planeta. Esto que nombramos recién, evacuación y rescate, el programa pasado, y que está subido no solo a YouTube, sino también al Facebook de la Conciencia y el Cosmos, trataba ese tema, evacuación y rescate. Un ser no necesariamente tenía que ser vegano para evolucionar, nos decía Gagliardo, ¿no es cierto?, en el ciclo anterior, hasta el ciclo anterior, pero también nos ha dicho alguna vez Gagliardo que la oportunidad de ser vegano, de adoptar el veganismo, el ser humano, la humanidad la recibió hace miles de años.
Lo que pasa que la energía tuvo que ir estirando los términos, ¿no es cierto? Porque la humanidad no tomaba esa decisión. Entonces acá nomás, hasta 1988, el ser humano espiritual se le podía decir, bueno, no era tan importante, para ver si todavía mantenía ser espiritual y por ahí mantenía o percibía dejar el consumo de animales. Ya ahora, a partir de 1988, es imprescindible. Como la energía nos va ayudando, acompañando con todas nuestras deficiencias de tomar decisiones, ¿no es cierto? Hace miles de años que la agricultura fue inspirada. Hace miles de años que también el ser humano tomó esa inspiración y la hizo propia desde el ego y la personalidad y dijo vamos a criar animales, e inventó, porque eso no fue una inspiración interna, fue un inventó la ganadería, porque eso no fue inspiración interna. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Avisitos. Traducciones en papel del material de Gagliardo, en portugués, inglés y búlgara, tanto en papel como en digital. Alimentación evolutiva, de la cual puede ser referente a aquellas personas que sienten como interesante o como necesario, más que interesante, profundizar en esto, ¿no es cierto? Alimentación evolutiva, cooperación entre reinos mediante la ingesta de alimentos. La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa. Mensajeros del fuego, la hermandad de la luz, versículos de instrucción profética. La luz del peregrino, donde se profundizan estos 4 temas: la entrega, pruebas, ley de purificación y ley de servicio. Y también apuntes para el camino 1, 2 y 3. Facebook, Cosmosophy, UXIM for English Speakers. Facebook UXIM Portugal y Facebook UXIM Bulgaria. Si necesitas ese material, te remitimos entonces a esos grupos con esa habla lingüística para que te comprendas y te puedan ellos guiar. En redes tenemos los Facebook oficiales: UXIM Centro de Servicio Planetario, Luz del Valle, Literatura y Audios para el Nuevo Ciclo, Daniel Gagliardo, sitio oficial, La Conciencia y el Cosmos, Cosmosophy UXIM for English Speakers, UXIM Brasil. Y también todos los grupos que nombramos al comienzo tienen su Facebook oficial. Podés conectarte con ellos y hacer un buen trabajo de intercambio. Instagram, @UXIM Cosmosofía, @UXIM Montevideo, @UXIM Rosario, @UXIM Capilla del Monte, Daniel-D-UXIM, es decir, Daniel de UXIM, Daniel Gagliardo, ¿no es cierto? Es el instructor del grupo UXIM, Daniel de UXIM, con 2 guiones bajos entre medio. YouTube, en el canal UXIM de YouTube, UXIM Cosmosofía, audios y videos, hay mucho material. También si te interesa el veganismo, hay mucho material de veganismo, vegetarianismo. Y en Twitter, @UXIM Cosmosofía. Bueno, entonces presentamos el 4º bloque del tema central de hoy: alimentación evolutiva, alimentación actualizada. Este segmento está titulado Romper con atavismos y costumbres y abrir la puerta a la nueva instrucción. Daniel Gagliardo nos decía: una persona dice, sí, pero a mí no me criaron así, con respecto a la alimentación. La incomodidad ante estos temas de muchas personas. Entonces escuchamos romper con atavismos y costumbres y abrir la puerta a la nueva instrucción. Entonces, una persona dice, sí, pero a mí me criaron así, es muy fuerte. Estamos acá para romper con las costumbres, estamos acá para romper con los atavismos. No estamos acá para confirmar aquello con lo cual nos criaron, sino la mayoría de nosotros no estaríamos sentados en estas reuniones. Estaríamos sentados en estas reuniones si realmente tuviéramos que responder a los atavismos de la crianza,
de la cultura imperante en este planeta, ¿cuántos seríamos? Estamos aquí porque en alguna medida cada uno de nosotros supo dejar atrás un porcentaje suficientemente significativo de aquello que esta cultura tan primitiva, tan rígida, tan perversa en algún sentido nos fue imponiendo, la desculturización que alejó las posibilidades evolutivas que podríamos haber experimentado desde niños, podríamos haber sostenido desde niños. La desculturización que se nos impuso fue tremenda. Entonces, no es excusa haber sido criado de algún modo en particular. Nosotros también, cuando niños, nos metían con un embudo la carne si era posible. Pero lo importante no es lo que no pudimos hacer o aquello a lo que nos empujaron cuando éramos niños. Lo importante es qué hacemos ahora con una conciencia que se supone tiene la capacidad de decidir por sí misma y que tiene que demostrar que superar aquello que se le impuso forma parte de las pruebas que evolutivamente se le ofrecen. Entonces, tenemos una prueba en el campo de la alimentación y no podemos mirar hacia otro lado. Si nos duele, no importa, seguir mirando. El dolor es un instructor. Si el dolor emerge cuando nos plantamos firmemente frente al tema de la alimentación, si la incomodidad emerge, ¿quién dijo que estamos encarnados para estar cómodos? Si usted está incómodo frente a este tema como lo estoy tratando, piense por qué está incómodo. Y piense si usted está encarnado para buscar comodidad o agradecer que la vida lo ponga ante situaciones incómodas que lo estimulan a correrse de la incomodidad, pero no como el avestruz, poniendo la cabeza debajo de la arena. Correrse de la incomodidad significa darle tratamiento a aquello que me incomoda por un verdadero trabajo de superación, de trascendencia, por haber comprendido la esencia que me está presentando aquello que me incomoda. Recordemos que decíamos que nosotros deberíamos priorizar la búsqueda de la esencia en todo lo que la vida coloca. Este tema es parte de lo que la vida coloca. Algunos están escuchando esta óptica por primera vez, otros ya la han escuchado, otros la tienen más que escuchada. Lo importante es qué hicimos con eso. Y los que por primera vez escuchan esta óptica, esta relación, por ejemplo, la conciencia humana en la ceremonia con el reino vegetal, algo que era impensado en el ciclo anterior. Nunca la energía de instrucción, la instrucción espiritual reveló este aspecto de la superación de una alimentación desequilibrada y contaminante en función de tener en cuenta la trayectoria evolutiva, por ejemplo, de las especies vegetales. Esto es propio de esta nueva instrucción. Entonces, cuando algo nuevo nos toca, cuando algo nuevo toca nuestra puerta, tenemos que aprender a abrirla y ver de qué se trata, qué es lo que se nos ofrece y qué es lo que tenemos que concretar con eso. Lo importante es qué hacemos ahora, con una conciencia que tiene la capacidad de decidir por sí misma y de superar lo que le impuso como crianza a través de las pruebas que se les ofrecen. Correrse de la incomodidad es darle tratamiento por un verdadero trabajo de superación, comprendiendo la esencia que me está presentando lo que me incomoda. Nunca la esencia de instrucción reveló este aspecto de la superación de una alimentación desequilibrada y contaminante, en función de tener en cuenta la trayectoria evolutiva de las especies vegetales. Esto es propio de una nueva instrucción. Vamos a un silencio bajo formato musical. Ocaso de Mariano Mapa.
UXIM, Estudio y Difusión de la Cosmosofía. Encuentros con Daniel Gagliardo, miércoles y sábados a las 16 horas. Ingreso desde las 15 a las 15:30, cuando pase la cuarentena. Distintas temáticas son tratadas profundizando en este nuevo conocimiento filosófico y espiritual. Daniel Gagliardo espontáneamente da tratamiento a las consultas aportadas por todas las personas que acceden a estos encuentros en búsqueda de tal necesitado acercamiento interior. Existe un servicio vehicular gratuito todos los sábados 14:30 horas en la Plaza San Martín de Capilla del Monte, en el sector comprendido desde el Banco Provincia hasta la Hostería Núñez, frente a la Calecita. Los días miércoles no existe este servicio vehicular. Si decidieran acercarse por sus propios medios, UXIM está ubicado en Ruta 17, kilómetro 7, camino a Ongamira, Quebrada de Luna, Charbonnier. Estamos a 16 kilómetros de Capilla del Monte. Para estadías en el centro, solicitar reservas con la mayor antelación al 3548564874 con WhatsApp o al correo uxim@uxim.org.ar. Recordamos que no existe cobro de aranceles. La totalidad de lo brindado, incluyendo alimentos y hospedaje, es absolutamente gratuito. También les comentamos que hay programas de radio de la conciencia y el cosmos en las diferentes provincias de Argentina y en otras partes del mundo. En Los Cardales, provincia de Buenos Aires, todos los miércoles de 22 a 23 horas, por www.radioloscardales.com.ar. En Rosario, los jueves de 17 a 18 horas, saliendo por www.latina945.com.ar. En Santa Fe, los viernes de 15 a 16 horas, por www.931.com.ar. Y en Portugal, el comienzo del programa de la conciencia y el cosmos, saliendo una vez por mes, conducido por Elizabeth Doran, Aurora Barbosa y José Joao Sardiña. Sale por el Facebook uxim.com/uximpt y el blog Uxim Portugal, uximpt.wordpress.com. Último de los bloques de este tema central que estábamos profundizando, la alimentación, y precisamente lo habíamos titulado Alimentación Evolutiva, Alimentación Actualizada. Este último bloque es continuación de los otros, habíamos dicho que todo el estudio estaba dedicado a esto, y lo titulamos Los responsables de alimentar a los niños y la ley de karma, porque muchas veces preguntan ¿cómo es la alimentación para los niños? ¿Cómo es eso de la leche, el huevo, el juguito de carne? Bueno, Gagliardo dice, en cuanto a los niños, los padres son los responsables de aquello que colocan. En términos kármicos, un niño, por más que sea obligado a comer cadáveres, no va a acumular karma del mismo modo que el padre, que lo obliga a comerlos. Qué interesante esa visión. Vamos a ver entonces cómo se profundiza este tema, los responsables de alimentar a los niños y la ley de karma. En cuanto a los niños, los padres son responsables de aquello que colocan. En términos kármicos, un niño, por más que sea obligado a comer cadáveres, no va a acumular karma del mismo modo que el padre que lo obliga a comerlos. La alimentación vegana tiene una condición, una cualidad evolutiva tan amplia, tan renovadora, que ofrece todo lo necesario para que el organismo no solo pueda estar en equilibrio, en armonía, sino que el organismo pueda ir purificando y trascendiendo los resabios de impurezas, de animalidad, de instintividad que una alimentación en base a cadáveres instaló en ellos. ¿Saben qué es necesario que ocurra en nuestro organismo cuando comemos un cadáver? Es necesario adaptar la energía de nuestro organismo a la del cadáver.
Quiere decir, cada vez que un ser consume un trozo de cadáver, para no morir intoxicado, tiene que adaptar su patrón vibratorio al del cadáver que está ingiriendo. Nuestra humanidad continuamente está adaptando el patrón vibratorio del cuerpo etérico físico al del cadáver que ingiere, porque es la única manera que tiene el cuerpo físico de no morir intoxicado, de no desequilibrarse. Entonces, de continuo, seres que incluso dicen que buscan entrar en sintonía con la vida espiritual, entran más a menudo en sintonía con la energía del cadáver que están comiendo que con su propia esencia interna. Entonces, un niño que se ve obligado a comer un cadáver muchas veces es silenciosamente asistido en términos kármicos para que no tenga que reflejar la energía del cadáver. La ley de karma transmuta gran parte de ese patrón vibratorio tóxico para que el niño no reciba el impacto que es consecuencia de una determinación absolutamente equivocada y primitiva por parte de los responsables de alimentarlo. Y así gradualmente muchos niños llegan a la adolescencia con un mínimo impacto kármico respecto a los cadáveres que tuvieron que ingerir. Y a partir de cierta etapa, su propia conciencia interna empieza a estimular a ese ser para que pueda encontrar el camino hacia la alimentación evolutiva. Muchos de esos niños toman el camino, primero del vegetarianismo, donde están incluidos lácteos, huevos, leche, para después de ser aún más receptivos a lo largo de las etapas, volcarse al veganismo, donde incluso la toxicidad presente en la leche, en los lácteos y en los huevos pasa a ser eximida de su dieta, renuncia a eso, porque comprende que también esa energía animal no corresponde con el trabajo que su conciencia, en búsqueda de alineación, tiene que ofrecer como un servicio al planeta. Entonces, los niños, por delante, van a tener pruebas que enfrentar. Aquellos que puedan resistirse, aquellos que puedan sintonizar lo que la vida interna a partir de ciertas etapas le ofrezcan, van a poder capitalizar esa exención kármica que en los primeros años recibieron. Un niño que es obligado a comer un cadáver muchas veces es asistido silenciosamente en términos kármicos para que no tenga que reflejar la energía del cadáver. La ley de karma transmuta gran parte de ese patrón vibratorio tóxico para que el niño no reciba el impacto, consecuencia de una determinación equivocada y primitiva por parte de los responsables de alimentarlo. Escuchamos cuando Gagliardo decía que para no morir intoxicado, un ser humano debe adaptar su patrón vibratorio al del cadáver. Entonces, como el niño no es responsable de su alimentación, la energía trabaja en ese formato, ¿no es cierto?, de transmutación. Pero luego los niños por delante van a tener pruebas que enfrentar en la medida que van creciendo, aquellos que puedan ir sintonizando lo que la vida interna le ofrezcan, van a poder capitalizar esa exención kármica que en los primeros años recibieron. Y aquellos que no lo pueden hacer, seguirán siendo adultos con la responsabilidad que les va a competir. Y tal vez seguir con esa rueda kármica de complejidad cuando tengan sus propios niños, o tal vez ahí haya un despertar y corte esa trama kármica de alimentarse, que no es alimentarse, con cadáveres. ¿Cómo es, no? En cada familia, ¿cómo sucede? Que uno nace vegano, lo hacen luego carnívoro, porque te obligan desde que sos niño a comer cadáveres, o sea, tenés que comer porque el médico te lo dice. Y no es así. La mayoría de los niños, como ya sabemos, se niegan a comer carne, pero por obligaciones o atavismos o costumbres familiares, los van llevando a esa alimentación.
Es toda la sociedad, porque esa mamá o ese papá que van al médico, el médico le va a decir, ¿cómo no? Esto tiene que ser de esta manera. Por eso a veces el pionero también se refleja en la alimentación, no solo en la propia, sino en la de los niños. Y hay que tener coraje para romper esos atavismos, ¿no es cierto? Vos habías hablado sobre atavismos. Atavismos y costumbres. Y costumbres, a mí no me criaron de esa manera, y bueno, pero en algún momento hay que cortar con eso, y eso solamente lo hace el pionero. Solo el legítimo veganismo es un símbolo de evolución y elevación de la conciencia. Esa forma de alimentarse forma parte de una ceremonia de unificación de conciencias. Y así nos despedimos hasta el próximo programa, desde la conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno.